Soy Sloane Archer, tengo 35 años. Solía creer que si me mantenía leal y en silencio, la verdad terminaría hablando por sí sola. Pero luego editaron una grabación con la voz de mi padre, borraron mi nombre de sus últimas palabras. La familia siempre favorece a quienes saben cuál es su lugar. Y entendí que el silencio no te protege cuando otros están reescribiendo tu nombre dentro de la historia de alguien más. Solía pensar que aunque nadie dijera mi nombre en voz alta, al menos habría un espacio reservado para él en algún sitio silencioso pero presente. El mensaje llegó justo antes de las 8, sin saludo, sin cortesías. Solo una línea en la misma tipografía que siempre usaba mi madre limpia un poco espaciada, del tipo que luce formal incluso cuando no debería. El memorial de papá es este sábado. Cambria se encargó de todo. Sin hora, sin lugar, sin esperamos verte. Sin signos de puntuación. El teléfono vibró una vez más, luego se detuvo. No lo volví a tocar. Quedó boca abajo junto a un portavasos con una mancha en forma de anillo de algo demasiado dulce, tal vez jugo de hace semanas. La mancha se había secado entre las fibras. Nunca intenté limpiarla. Fui a la cocina y llené la tetera no porque quisiera té, sino porque hervir agua se siente como un hábito que se sostiene cuando todo lo demás se tambalea. La estufa hizo clic, luego encendió. Un leve siseo. Dejé la flama baja y me recargué en la encimera. Había 3 latas de café en el estante, todas de la misma marca. La que estaba al frente estaba medio vacía con la tapa floja. En un costado, un eslogan mal impreso Comfort en cada sorbo, pero decía Sloop no sip. Esa errata solía molestarme. Ahora me descubrí girando la lata para que el error quedara visible. Se sentía honesto. Abrí la laptop y entré al viejo portal legal. Mis credenciales aún funcionaban, nadie se había molestado en revocar el acceso. La interfaz seguía igual, fondo gris pálido, fuente con serifas tan fría como un estado de cuenta bancario. Bajo representación provisional había una sola línea en negritas: Cambria Archer, apoderada legal, enlace del patrimonio único, contacto. Nada sobre mí, ni al final. Ni siquiera como contacto de emergencia secundario. No sentí la necesidad de llamarla. Cambria no discute, reacomoda. Palabras, contexto, cronologías. Ajusta la realidad lo justo para que desde fuera todo parezca intacto. Si llamaba, diría que no era algo personal. Tampoco has estado muy presente, ¿no crees? O lo expresaría de forma que sonara casi amable. Solo queríamos evitarte el estrés logístico. El agua nunca hirvió. Aún así, apagué la estufa y la vertí en la taza. Me llevé la taza a la sala y me senté en la orilla del sofá. El cojín siempre cedía un poco del lado izquierdo. Ahí se sentaba papá con el periódico en las mañanas. Yo solía evitar ese lugar. Hoy me quedé ahí. El aire tenía un rastro leve a café viejo y algo metálico como el calor en el acero o el susurro del hierro en un edificio que ya no respira. Abrí el cajón bajo la mesa lateral y saqué mi carpeta médica. Era más pesada de lo que recordaba. Pasé las hojas hasta llegar a la resonancia columna lumbar. Discos herniados con presión en L4. Había una anotación en tinta roja de un radiólogo: desplazamiento estructural consistente con trauma. Cambria había visto ese informe una vez y sin parpadear comentó: «Siempre fuiste muy sensible al dolor». Lo dijo de forma clínica, o al menos fingió que lo era. Los bordes del papel ya se estaban curvando. Lo deslicé de vuelta y cerré la carpeta. Hay una silla cerca de la ventana que nadie usa. Es demasiado recta, demasiado firme. Puse la carpeta sobre el asiento como si le ofreciera una postura que yo misma ya no podía sostener. Un camión pasó afuera. No miré. En cambio, fui al closet del pasillo y bajé una caja de cartón. Sin etiqueta. Solo una tira de cinta transparente. Dentro había guantes de uso naval de cuero aún flexibles, aunque las palmas ya mostraban grietas. Me puse uno. En el interior de la muñeca, cosido con hilo gris, estaba mi nombre. A la A de Archer le faltaba la barra transversal. Lo noté la primera vez que los usé y no dije nada. Nadie más lo notó. Había una foto alguna vez. Yo con el uniforme. Papá a mi lado, su mano apenas detrás de mi hombro sin llegar a tocarme. Cambria había tomado la foto. Rió cuando me entregó la copia impresa. Siempre haces que todo parezca tan dramático.
Hasta tu cara parece actuada. Guardé la foto en una carpeta marcada como varios entre documentos fiscales y garantías. Abrí mi correo y busqué mi nombre en el anuncio del memorial. Nada. Luego busqué lista de invitados. Apareció un enlace privado reenviado por un contacto que ni recordaba que aún me tuviera guardada. Di clic. Se abrió una hoja de cálculo titulada Asistentes confirmados, Memorial Archer. El nombre de Cambria aparecía 3 veces. En la parte inferior de la lista había una línea diapositiva 7 composición familiar solo Cambria plus Lorraine. Eligieron la foto sin mí. Tomé el sobre que había preparado semanas atrás, sin firmar, sin timbrar. Adentro estaba un borrador de carta para el equipo legal de la familia, solicitando aclaraciones sobre las enmiendas al testamento tras la recuperación. La leí de nuevo. Luego la doblé por la mitad. Y otra vez. Y la dejé sobre la carpeta médica en la silla. Miré la hora. Casi las 10. Las sombras de la habitación se habían desplazado. El sol tocaba el borde de la taza desconchada que había dejado cerca del portavasos más temprano. Ya no salía vapor. La superficie lisa, ese tipo de quietud que no pide ser notada. Volví a la laptop. En una carpeta llamada Pendientes, encontré el archivo de la presentación para el memorial, protegido por contraseña. Me quedé un rato con el cursor encima sin abrirlo. La miniatura mostraba un fondo negro texto blanco con serifas, una vida de legado firme. A Cambria siempre le gustaron las frases que suenan eternas. Cerré la carpeta. Junto al librero había un portarretratos que no tocaba desde hacía años. Adentro una foto familiar Pascua, tal vez 2009. Los 5. Cambria con labial rojo. Yo con un saco una talla más grande, el cabello recogido, una mancha tenue en la solapa que no noté hasta que ya habían tomado la foto. En la versión impresa que usaron para el memorial, esa imagen fue recortada. Lo recordé porque encontré la original en el archivo de papá. Mi brazo izquierdo desapareció. Cortado limpio. Hay maneras de borrarte y aún así esperar que des las gracias por haberte recordado. El radiador hizo un clic. Me quedé inmóvil. El guante en mi mano empezó a apretarse justo sobre el nudillo donde todavía se hincha la vieja fractura en invierno. Me lo quité, lo doblé por la mitad y lo puse encima del sobre sellado. Si no estoy en el archivo, ni en la lista, ni en la diapositiva, ni en el marco, si decidieron hacerme ausente, igual voy a presentarme. Pero no para que me vean. Hay personas que contienen la respiración esperando aplausos que nunca fueron para ellas. Lo primero que desempacé al volver a casa fue el abrigo, azul marino oscuro de lana, con cuello rígido y una sola fila de botones de bronce al frente. La manga izquierda aún tenía un hilo suelto, donde mi insignia de unidad había sido arrancada deprisa antes de la baja. Nunca la cosí de vuelta. No fuese en protesta solo costumbre. Hay cosas que son más fáciles de usar incompletas. Ese otoño me quedé en la habitación del fondo. Cocinaba si me lo pedían, lavaba los platos después. Mi nombre no estaba en el contrato y actuaba como si tampoco me correspondiera hablar primero. En la cena, Cambria hablaba de su nueva asociación, cómo la Junta había aprobado su propuesta por unanimidad, cómo hasta el CFO había empezado a llamarla esencial. Su voz tenía siempre ese tono medido, hecha para que la oyeran, no para que la respondieran. Yo me sentaba frente a ella, servilleta doblada en el regazo, asintiendo levemente. Una vez intenté agregar algo, solo un comentario sobre una estructura de mando similar que se usaba en logística militar. Su tenedor no se detuvo. Bueno, supongo que hasta los sistemas rotos necesitan orden. No volví a intentar participar. Había un cajón en la cocina con etiquetas desgastadas. Me tomé la tarea de volver a rotular todo con letra clara y cintas de colores. Harina, azúcar morena, arroz jazmín. Nadie dijo nada. Una semana después habían quitado la cinta y puesto calcomanías impresas que decían organizado por Cam. No las quité. El closet del pasillo tenía un espejo que se inclinaba ligeramente hacia abajo, tal vez por un clavo torcido detrás del marco. A veces veía mi reflejo ahí, siempre cortado a la altura de los hombros. Mi cara se veía más baja de lo que debería. Cuando mi sobrina cumplió 5 años, envolví un libro de cuentos en papel craft y lo até con hilo. Practiqué la etiqueta 3 veces antes de escoger la mejor,
de parte de la tía S. En la fiesta, el regalo fue ignorado. Más tarde lo encontré debajo de la mesa del buffet con una esquina rasgada y betún manchado en el lomo. Lo limpié y lo puse en silencio en el librero junto a los abrigos. Nadie lo notó. Durante una de las hospitalizaciones más largas de papá, me ofrecía llevarlo a su cita de seguimiento. Cambria insistió en que ya estaba cubierto. Cuando llegamos más tarde ese día a visitarlo, ella ya estaba ahí con la mano en su hombro como si fuera una insignia. Ya arreglé lo de los papeles del patrimonio. Ya no tienes que preocuparte por eso. Di un paso al frente esperando. Papá volteó hacia la enfermera y señaló vagamente: ella es la mayor. Es la que ahora maneja todo. Miré la bolsa del suero, el ritmo lento de la máquina a su lado y conté cada pausa antes de que volviera a sonar. De regreso a casa, mamá preguntó si quería pasar por el súper. Le dije que todavía teníamos suficiente. Ajustó el espejo retrovisor sin voltear la cabeza. Siempre has tenido la costumbre de quedarte más tiempo donde no te necesitan. Esa noche me senté en el porche trasero y sostuve entre los dedos el broche plateado de la marina. Se había opacado con el tiempo con una esquina ligeramente doblada justo donde antes se enganchaba en el forro de mi uniforme de gala. Lo guardaba en el bolsillo interno del abrigo no para mostrárselo a nadie, sino para sentir su peso. Un tipo de peso que no deja moretón, pero deja marca. Nadie preguntó jamás por qué me lo dieron. Asumieron que era algo estándar. La foto de graduación de Cambria aún colgaba en el pasillo con doble marco, el cristal impecable. La mía nunca se imprimió. Una vez la envié por correo cuidadosamente doblada con una tarjeta de agradecimiento por el apoyo de la familia mientras estaba destacada en el extranjero. Nunca llegó a la pared. Mamá comentó alguna vez sin darle mucha importancia: bueno, tú siempre fuiste más reservada con esas cosas. Cuando limpiamos el ático esa primavera encontré una caja marcada como recuerdos. Dentro estaban los listones de Cambria, sus diplomas, su huella de mano en arcilla de kinder. No busqué los míos. Cerré la caja y la sellé de nuevo con cinta nueva. El rollo tenía lo justo para cubrir una sola orilla. Empecé a salir a caminar por las mañanas antes de que la casa despertara del todo, por el camino largo junto al humedal pasando el sauce donde antes colgaba un columpio. El columpio ya no estaba, pero el pedazo de cuerda seguía ahí deshilachado pálido por tantas temporadas de viento. Siempre pasaba junto a él sin mirar hacia arriba. A veces me detenía en la oficina de correos de regreso. Nunca esperaba recibir nada. Aún así revisaba el buzón. Siempre estaba vacío excepto una vez un volante con las esquinas húmedas anunciando un seminario de retiro al que nunca me inscribí. El lema decía: todavía valioso, solo de otra forma. Lo guardé en mi abrigo durante semanas antes de tirarlo. Una noche durante la cena, Cambria le preguntó a mamá si hacía falta reabastecer el estante de vinos. Ya solo quedan merlots. Preferiría no ofrecer eso al comité. Esa mañana yo había traído víveres, incluida una botella de Zinfandel. Seguía cerrada en la alacena. Nadie la tocó. Esa misma noche escuché risas detrás de la puerta cerrada del comedor, de esas que llenan los silencios como cemento sellando los huecos. Me quedé parada junto al apagador más tiempo del que pensaba. La lámpara zumbó un poco cuando la encendí. Abrí mi cajón y encontré la nota que había escrito meses antes aún doblada. No estaba dirigida a nadie. Solo era una frase que copié de un manual de entrenamiento años atrás. No reportarse no es lo mismo que estar ausente. Es silencio. Estaba arrugada la tinta apenas visible en las partes donde había rozado unos gemelos que ya no usaba. La levanté hasta la luz y dejé que las palabras se desvanecieran un poco más. Ese fin de semana los vecinos organizaron una reunión en la cuadra. Mamá envió una charola de fruta. Llévasela a Cheryl. Sí, no estás haciendo nada ahorita. La puse sobre la mesa cerca del agua de limón. Cheryl sonrió con cortesía y preguntó cómo estaba mi hermana. No cómo estaba yo, solo cómo estaba Cambria. Después me senté al borde de la tarima con un pie colgando sobre el pasto. Una niña pequeña que no conocía señaló el bolsillo de mi abrigo y preguntó si el broche era un juguete. Negué con la cabeza. No volvió a preguntar.
De regreso en casa, la luz del porche parpadeó 2 veces antes de quedarse encendida. Cerré la puerta principal con cuidado y colgué el abrigo en el gancho. El broche descansaba contra la tela, como siempre lo había hecho oculto pero preciso. Solía pensar que si me mantenía lo suficientemente callada, me recordarían como alguien de quien alguna vez estuvieron orgullosos. Hay borrados que no ocurren de golpe, empiezan en minúscula. La tarjeta de Navidad colgaba de la puerta del refrigerador sostenida por una pinza pintada de dorado en la punta. Decía con cariño los Archer, Gavin, Lorraine, Cambria y Max. Max era el perro. La tarjeta era brillante, gruesa, impresa en papel de alta calidad, de esas con letras en relieve y tipografía elegante que se curva como el escudo de una escuela privada. Yo no estaba en casa cuando llegó. La vi durante una visita rápida de esas que no ameritan desempacar. Abrí el refri por agua y me quedé unos segundos más de lo necesario. Nadie se dio cuenta. El imán al lado sostenía una lista de compras para una cena a la que no me invitaron. Jamón, en espiral, papas gratinadas, pay de nuez, todo marcado como hecho. Cerré la puerta lentamente. El zumbido del refrigerador arrancó como pensamiento de último minuto. La tarjeta seguía colgada cuando volví semanas después. La tinta intacta, los nombres los mismos. En el último cajón del mueble del pasillo había una caja con cartas viejas, tarjetas de cumpleaños, portadas de boletas, un álbum de estampas que reconocí de tercero de primaria. No buscaba nada en particular. Solo quería ver si la letra había cambiado con los años. No había cambiado. Mi nombre sí. En una tarjeta de cumpleaños del 2018, Cambria escribió para Sloan. Sigue siendo fuerte allá afuera. Sin E. Ni siquiera la versión legal. Solo una abreviación. No lo mencioné. La gente se equivoca todo el tiempo, letras, intenciones, distancias. El sobre había sido reutilizado. Había un rasgón tenue en el cierre donde el nombre anterior fue borrado. Posiblemente eran los papeles del veterinario de Max. El pegamento aún estaba pegajoso. Hubo una cena una vez poco después de que presenté una revisión de protocolo de seguridad al comandante de base. La aprobaron en menos de 72 horas, tiempo inusual. Un colega me escribió en privado, alguien en el Pentágono había tomado nota. No lo compartí con nadie, solo me presenté a una alacena. Cambria llegó media hora tarde con el cabello rizado, la voz alta. Se sentó junto a mamá y le susurró algo que las hizo sonreír a ambas. Durante el postre, mamá alzó su copa. A Cambria la acaban de nombrar enlace financiero del consejo parroquial. Confían en ella para todo. Bajé la vista al borde del pay. La corteza se partió justo por la mitad. Nadie escuchó el sonido. Alguien le preguntó a Cambria cómo lograba manejarlo todo con tanta facilidad. Ella tomó la crema batida aún sonriendo. Cuando eres confiable, la gente se acuerda de ti. El cuchillo sobre la mesa tenía una pequeña abolladura en la hoja, como si alguna vez se le hubiera caído y después lo hubieran pulido. Lo usé para cortar un pedazo más pequeño de mi rebanada. Durante toda la comida no mencionaron mi nombre ni una sola vez. La ceremonia de graduación de la Marina fue pequeña, solo invitados autorizados, seguridad estricta. Había enviado la invitación a mamá un mes antes con instrucciones claras sobre cómo solicitar el permiso. Cambria nunca respondió. El asiento junto al mío permaneció vacío todo el evento. Esa noche mamá llamó. Por el ruido de fondo supe que estaba en alguna cena. No es necesario que le avises a Cambria sobre estas cosas. Esas fachas nunca le han gustado. Dice que la hacen sentir atrapada. Yo nunca mencioné a Cambria. Ese día el uniforme de gala lo planché 2 veces. Los zapatos lustrados con un trapo de algodón hasta que los dedos se me mancharon. En el bolsillo interior llevaba un papel doblado, una carta de papá del año en que me enlisté. Estaba escrita en mayúsculas. Puede que no siempre te lo diga, pero sé de qué estás hecha. Caminas derecho. Eso importa. El papel tenía una arruga mal doblada desde la primera vez. Lo dejé así. Nunca imaginé que la ausencia se volvería la historia, que el asiento vacío a mi lado pesaría más que cualquier palabra dicha desde el escenario. Una vez Cambria le dijo a una amiga de la familia que yo prefería la estructura a las personas. La mujer asintió como si fuera algo admirable en dosis pequeñas.
Durante una limpieza de invierno, encontré un montón de fotos al fondo del closet del pasillo, algunas dobladas, otras con las esquinas rizadas. Eran fotos de grupo parrilladas, cumpleaños, reuniones. En cada una busqué sombras donde tal vez yo habría estado. En una de los 60 años de mamá recordaba haber ido. Llevé una tarta de limón en mi propio platón, no en charola de aluminio. El platón no salía en la foto. Yo tampoco. El portarretratos sobre la repisa era más viejo 5 de nosotros todos medio entornando los ojos por el sol. Cambria al frente. Yo con una sudadera enorme. La mano de papá sobre el hombro de mamá. Un día vi ese mismo marco volteado hacia abajo en la repisa. La tapa trasera estaba floja. Un pedacito de cinta gris la mantenía cerrada. Lo levanté un poco. El vidrio seguía limpio. La imagen intacta. Solo después noté que todos los marcos nuevos compartían algo simetría. 4 figuras, centradas, pulidas, tonos parejos, luz balanceada. Había una foto tomada en primavera durante un evento comunitario. Cambria organizó todo. Llevaba azul marino y blanco. Mamá Perlas. El pie de foto en redes sociales decía: "Las mujeres Archer, elegancia y fortaleza". Miré la pantalla más tiempo del que debía. El primer comentario decía una sola palabra: hermosas. Yo tomé la foto. En mi departamento cerca de la entrada guardo una caja de zapatos. Adentro hay cosas que no muestro: una medalla de servicio, un sobre vacío con mi nombre bien escrito, una llave de una puerta que cambiaron cuando me fui y una postal rota de una base a la que ya no pertenezco. El fondo de la caja está forrado con papel de un paquete que nunca llegó. La dirección de remitente llevaba mi nombre bien escrito en letra Courier sin adornos. Nadie de mi familia lo escribe así ahora. Hay un sonido que nace cuando te llaman por el nombre equivocado. No es fuerte. Es como el roce de una silla sobre loseta o el clic de una cerradura después de que ya se cerró la puerta. Nunca los he corregido. Ni una sola vez. Porque el error nunca fue por la ortografía. No me olvidaron. Me borraron poco a poco con intención bajo la suavidad del silencio. Hay documentos que no se leen, se tragan de golpe y se sienten después como una astilla debajo de la lengua. El formulario llegó doblado 3 veces con pliegues marcados por el peso. Mi nombre estaba en mayúsculas, arriba Sloan G. Archer, pero no anclaba nada. El papel se deslizó de las manos de mi madre hasta mi regazo. Ella no se sentó. Señaló la línea cerca del borde junto a una pestañita amarilla. Iniciales aquí. Y firma abajo. Su tono tenía el mismo ritmo que cuando me recordaba surtir una receta o devolver un libro. Rutina, no urgencia. El encabezado decía autorización de recuperación post-lesión y poder médico. Ya había una casilla marcada. Un código de barras difuminado en la esquina. Bajo la sección 14 con letra más chica, la persona indicada a continuación asumirá toda autoridad para tomar decisiones sobre el cuidado continuo del paciente, los pagos financieros y su representación ante asuntos administrativos. Cambria Archer. Levanté la vista. Las uñas de mamá repiqueteaban sobre la pantalla del celular, distraída, no preocupada. Cambrias estaba un poco detrás de ella con los brazos cruzados. Llevaba un suéter negro de cuello alto. Ni una arruga. No tenía vendas, ni cabestrillo, ni cicatrices. Solo su mirada fija por encima de mi cabeza, como si yo fuera una foto colgada chueca. Sostuve el papel con ambas manos. El peso no coincidía con lo que cargaba. En la mesita junto a un vaso de agua intacto estaba el pastillero que me negué a abrir esa mañana. Aprendí a contar las horas según lo rápido que se le va el frío al agua. Pregunté por qué mi nombre no aparecía en la sección de representante. Los labios de Cambria apenas se movieron. Seguro fue una falla del sistema. Estos formularios no son perfectos. Ella ni siquiera parpadeó. Las paredes del cuarto de huéspedes estaban pintadas de un azul pálido del tipo que se elige para calmar a niños pequeños o preparar una casa para venderla. Había un librero que no se había tocado en años. Lo sabía porque uno de los lomos se había deslavado hasta volverse gris por el sol. Política de Defensa Federal Moderna, un libro que había subrayado con 5 colores y jamás volví a abrir. El formulario seguía sobre mis piernas. La pluma al lado no fue ofrecida, solo colocada.
Le pregunté si podía tener una copia. Mi madre no respondió. Tomó un clip de la mesa y empezó a enderezarlo. El alambre se desenrollaba lentamente entre sus dedos. Para cuando salió del cuarto, ya no tenía forma de nada útil. Esa misma noche, cuando la casa se hundió en ese silencio tan particular de las casas grandes y caras aisladas del clima y de la verdad, caminé hasta la impresora del despacho y pasé el documento por el escáner. La USB ya estaba en el bolsillo de mi abrigo, negra metálica de bordes lisos. La había recogido años atrás en una conferencia militar junto con una libreta que decía «La integridad es operativa». La libreta desapareció hace tiempo. La USB se quedó. La digitalización fue rápida. Guardé el archivo en una carpeta etiquetada con un solo punto. No una palabra, solo un marcador para algo que aún no tenía nombre. No me llevé el formulario. No enfrenté a nadie. Lo dejé de nuevo sobre la mesa del cuarto y marqué el doblez con la palma. Al día siguiente Cambria me trajo una barra de proteína y una servilleta doblada. No se quedó mucho tiempo. Trata de no moverte mucho. Todavía están ajustando tus medicamentos. No hubo un ¿cómo estás? Nada sobre las escaleras desde las que caí durante su recepción de graduación. Ninguna mención al dolor que subía desde el coxis hasta el hombro como un hilo invisible cosido muy justo. En el pasillo alguien había aspirado la alfombra con tanta fuerza que las fibras se quedaron erguidas. Antes creía que el silencio era una forma de generosidad, que no hablar dejaba espacio para que otros hicieran lo correcto. Esa mañana revisé mi expediente médico en el portal del proveedor. La cuenta seguía activa, pero mi archivo reciente tenía la nota en revisión. En contacto principal solo aparecía un nombre: Cambria. No había notas sobre mi caída, nada del médico de la base que vino a verme, ni rastro de la radiografía que recuerdo haberme hecho contando los clics de la máquina mientras me quedaba quieta. Hice clic en Exportar expediente. La pantalla parpadeó. Luego apareció una barra roja. Se requiere permiso para ver esta información. La taza de café en mi mano se sintió más pesada, como si el asa hubiera cambiado de lugar. La dejé en el fregadero sin enjuagarla. Más tarde revisé de nuevo el escaneo en la USB. Me quedé mirando la línea de la firma, la que entregaba todo. Mi nombre curvado pero apretado. Legible. Conforme. No recordaba haber firmado, pero era mi letra. Mi pulgar frotó el borde del dispositivo. Una esquina tenía una pequeña muesca, una abolladura de un llavero que ya no uso. La textura jaló mi piel. Había una voz en mi cabeza no mía, de mi papá. Lee siempre lo que no dicen en voz alta. Antes pensaba que se refería a informes estratégicos o ruido político, pero tal vez hablaba de esto. Lo que nadie dice a veces suena más fuerte que cualquier discurso. Para el fin de semana, el formulario ya no estaba en la mesa. Cambria se fue de viaje por trabajo. Mi madre empezó a reemplazar las comidas con licuados de proteína, los suyos, no los míos. En el bote de basura vi el sobre en el que había llegado el documento. Rasgado de lado a lado sin remitente. Lo saqué, lo alicé sobre mi rodilla y tracé el código de barras impreso con la uña. La tinta se corría apenas como si se hubiera mojado y secado sin que nadie se diera cuenta. En la solapa del sobre, una sola palabra impresa, en gris, muy claro: eficiencia. Lo guardé en una carpeta aparte. A veces un registro no demuestra nada. Solo te recuerda que nunca fuiste parte de la decisión. La lámpara del cuarto parpadeó esa noche. No de forma dramática, solo una vez, como un aliento mal tomado. Sostuve la USB en la mano, cerré el puño y esperé a que el pensamiento se asentara. No estaba perdiendo la memoria. Estaba empezando a recordarla con claridad. Algunas historias solo comienzan cuando los demás creen que ya las olvidaste. Esperé hasta que la luz del pasillo se apagó. Los pasos de mi madre se desvanecieron junto a la escalera. El goteo del fregadero se mezcló con el silencio. La puerta del estudio de mi padre nunca tuvo una cerradura nueva. Bastó un leve giro de muñeca en el ángulo justo clic. La pantalla pentala encendió el ventilador. Exhaló un suspiro mecánico y cansado. Ingresé la última contraseña que él usó, 3 dígitos de su número de servicio, una fecha de nacimiento, una letra mayúscula. El escritorio se cargó sin orden, solo carpetas sueltas,
Médico Cartas, Legal 2020. Dentro de Legal 2020 había un PDF del testamento original. Mi nombre aparecía como co-beneficiaria al lado de Cambria. Una línea amarilla destacaba responsabilidad compartida en la ejecución del patrimonio. Sin tachaduras, sin ediciones. Inserte una memoria USB vieja, los bordes de goma ya deshilachados en las esquinas. Antes de transferir los archivos, renombré el documento para S. Una sola letra, no un nombre completo, no una pista. Solo lo suficiente para recordarme que alguna vez estuve dentro del círculo de confianza. Encima del monitor, entre manuales, había una hoja doblada con tinta azul. La letra se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, era de mi papá. Las palabras eran sencillas. Si algo me pasa, ella sabe dónde está el respaldo. Ningún sujeto claro, solo ella. Pero la palabra sabe estaba subrayada de forma alargada, como él solía hacerlo cuando estaba bajo presión. A un lado había un disco duro externo en una caja de plástico. El polvo se había asentado en las ranuras. Recordé cuando lo compró justo después de su segunda cirugía en una semana en la que casi no hablaba. Al fondo del estante había un portarretratos algo desteñido. La imagen yo en uniforme junto a mi padre justo afuera de la base naval. Mi primer destino. Una pequeña grieta cruzaba una esquina del vidrio. Dicen que las fotos solo capturan un tipo de verdad. Lo demás se guarda en el silencio. La cena de la noche siguiente fue lasaña. Mi madre la puso sobre la mesa, los cubiertos sonaron al chocar. Jalé mi silla con un cuidado deliberado. Cambria se sentó enfrente su celular boca abajo como si fuera una costumbre memorizada. Toqué mi vaso, pero no bebí. Mi madre volteó hacia la tía Hilda, una ex profesora de historia que siempre olía ligeramente a canela y gis. No quiere cooperar. Siempre lo complica todo. No lo dijo en voz alta, pero sí con filo. Como una esquina dejada adrede sin lijar. Cambria asintió sin inmutarse. Cada conversación se siente como un castigo. Nadie lo negó. Masticaba despacio. Una presión sorda me cruzaba la espalda baja. Nadie ofreció analgésicos. Pero a la mañana siguiente, el teléfono me alertó intento de acceso no autorizado a mi segunda cuenta bancaria. Dispositivo desconocido. Arlington. Bloqueé la cuenta. El sistema operativo coincidía con el de la laptop de Cambria. No confronté a nadie. Dentro de mi chaqueta había cosido una costura oculta. La USB encajaba perfecto. Más tarde abrí mi laptop personal y creé 3 respaldos distintos, legado crudo eco y intacto. Dirán que soy paranoica, que no sé soltar las cosas. Pero lo que enterraron no fue emoción, fue presencia. No una exigencia, no una súplica, solo el derecho de existir sin tener que ganárselo. Mientras me lavaba la cara el agua, se deslizaba por mi dedo índice. La piel seguía sensible raspada contra el barandal el día que caí en la graduación. Cambria estaba detrás de mí. Su portafolio colgaba de la muñeca. Después de la caída no se agachó, ni volteó. Entre los archivos encontré un clip de audio. La voz de mi padre baja y cansada con sonido de cinta moviéndose de fondo. No la obliguen a demostrar que estuvo aquí. Sin nombre, sin fecha. Pero conocía ese tono. Era el mismo de aquel día que me dio su viejo reloj de pulsera cuando aún pensaba que los legados se elegían, no se asignaban. Esa noche escribí la frase en el reverso de un recibo de supermercado. La doblé 2 veces. La guardé detrás de una latita de alcanfor en el cajón. Nunca preguntaron si tenía lo que necesitaba. Pero alguien intentó restablecer la contraseña de mi correo. Al pasar por la cocina vi el cajón de servilletas entreabierto. Dentro un sobre usado. Mi nombre escrito en mayúsculas al frente, pero el papel estaba vacío. Un gesto casi. Nadie lo mencionó. Regresé al estudio la noche siguiente no para buscar más, sino para ver qué se había movido. Una de las carpetas había sido renombrada Archivado. Dentro el nombre de Cambria ahora aparecía en los metadatos. Ella también había estado ahí. No lo toqué. La impresora parpadeaba con el aviso de poco tóner. Solo imprimí una página a la nota manuscrita. La escaneé. Guardé copias digitales y físicas en lugares distintos. Etiqueté la carpeta por si acaso.
Durante el desayuno, Cambria revisaba correos mientras mi madre pelaba una naranja con precisión quirúrgica. El cuarto olía a plátanos pasados. El reloj sonaba fuerte, aunque antes nunca lo había notado. Creo que está grabando cosas, comentó mi madre. Siempre sobredocumenta. Se hace la víctima. La palabra quedó suspendida sobre la mesa como una capa invisible. Nadie la corrigió. Pasé los dedos por la costura de mi abrigo esa tarde. Las puntadas seguían firmes. No hablé. No hice denuncias. No hice escándalo. Pero estaba escribiendo. No con advertencias ni declaraciones. Con fechas. Con nombres de archivo. Con documentos sin editar. No era venganza. Era evidencia. Era memoria. No necesito que me recuerden con exactitud. Solo que sepan, nunca desaparecí. Estuve siguiendo su silencio. A mi manera. Palabra por palabra. Byte por byte. Sin pedir permiso. Y si llegara el momento, sé exactamente dónde está la copia de respaldo. Hay un tipo de silencio que no hace eco, simplemente permanece. El departamento olía ligeramente a cartón y aceite de limón. Las llaves venían en un sobre manila sin nombre, solo un código de 5 dígitos y una dirección que no compartí con nadie. Guardé el papel doblado en mi cartera detrás de una tarjeta del metro que no usaba desde hacía años. Aún no había fotos en las paredes, solo una silueta tenue donde antes colgaba un marco ajeno. No tuve prisa por llenarla. Herví agua en una tetera de segunda mano, gris mate con una abolladura cerca del asa. Silbó apenas como si no necesitara llamar la atención. Vertí el agua en una taza con una grieta tan fina que solo se notaba con cierta luz. La bolsita de té flotó torcida. Nadie interrumpió. Mi celular estaba apagado. Mi nombre no aparecía en el contrato de arrendamiento. Incluso la cuenta del módem estaba a nombre de unas iniciales que no usaba desde el entrenamiento. Aquí no había ninguna Cambria, ninguna Lorraine. Nadie preguntando dónde estuve o por qué no respondí el grupo familiar. Sobre la mesa pequeña junto a la ventana coloqué una sola fotografía. Pasó años doblada dentro de un ejemplar de los papeles federalistas, escondida detrás del capítulo sobre la agencia individual. Los bordes se habían curvado mi padre y yo, ambos en uniforme, ambos mirando ligeramente fuera de cámara. Su mano descansaba en mi hombro, no por orgullo ni por posesión, sino por costumbre. Esa versión de él nunca llegó al estante de la sala. Esta foto no existía en la línea cronológica cuidadosamente editada de la familia. Sobrevivió porque nunca la entregué. Nadie la borró. Encendí la laptop nueva sin registrar limpia. No la conecté al Wi-Fi. No había nube aquí ni sincronización entre dispositivos. Solo yo los archivos y lo que aún tenía sentido en formato crudo. Comencé a organizar carpetas. La primera, transferencias no autorizadas. Capturas PDF de estados de cuenta, cantidades pequeñas al principio. Retiros graduales disfrazados de reembolsos. Las etiquetas de metadatos llevaban todas al escritorio Lorraine Admin. La segunda, registros de acceso, expedientes médicos. Una hoja de cálculo con direcciones IP, marcas de tiempo y accesos marcados. Mi archivo fue abierto 3 veces la semana después de mi caída, ninguna por mí. El último acceso fue 2 horas antes de que mi madre me entregara el formulario del seguro. La tercera, grabación de graduación editada. 2 copias, una enviada por la familia a través de una carpeta, compartida la otra de un oficial retirado que grabó la ceremonia por su cuenta. En la versión familiar, el tropiezo fue recortado, sin caída, sin pausa, en la música sin reacción del público. Solo una transición fluida hacia los aplausos de Cambria. En la versión sin editar tropecé cerca del segundo escalón. Mi mano se aferró al pasamanos, resbaló y caí de lado. Algunos jadeos. Nadie se acercó de inmediato. Luego, alguien no Cambria se inclinó, extendió la mano. No lo eliminaron por vergüenza. Lo eliminaron porque no encajaba en la historia que querían contar. Catalogué las propiedades de cada video. Los tiempos, las tasas de compresión, los registros de edición. Etiqueté la carpeta si reescriben todo. Afuera alguien pasó caminando con un perro. La correa tintineó suavemente contra el gancho de metal. El perro no ladró. No me acerqué a la ventana. Elegí este departamento
porque las ventanas no dan directamente a nadie. Más tarde esa noche saqué una libreta sin líneas. En la parte trasera pegué 3 recibos de visitas al hospital, las que no cubrían ningún plan. Hice pequeñas marcas junto a las que pagué en efectivo. A lápiz anoté cada cuenta congelada o redirigida. Los márgenes quedaron vacíos. No expliqué nada. La taza seguía al lado del fregadero la bolsita de té seca con forma de pequeña vela. Aún no la tiraba. Para la segunda noche instalé un sistema de respaldo local, sin nube, sin Bluetooth, sin riesgo de eliminación accidental. Cada carpeta tenía 3 copias espejo. Si una se corrompía, quedaban 2. Me mudé al sillón con el disco externo. Aún tenía el escaneo de la nota de mi padre en el capítulo 5. Si algo me pasa, ella sabe dónde está la copia de seguridad. Ella no tenía nombre. No hacía falta. En su letra el pronombre bastaba. Saqué un CD viejo de una bolsa con cierre, quemado hacía años. La etiqueta ya desvanecida, pero recordaba el color del marcador, un verde oscuro que solía tomar de su escritorio. Inserté el CD en la unidad. La pantalla parpadeó. Carpeta encontrada, si lo cambian. Adentro había cartas, estados financieros, una nota de voz. Su voz otra vez más lenta de lo que recordaba. No sé cuánto vas a necesitar, pero sé que no lo va a pedir. No había instrucciones, ninguna cláusula de herencia, solo un presentimiento. Guardé el audio por separado. Llamé al archivo No lo pidió. Me tomé un descanso para barrer el piso. El polvo se acumulaba rápido cerca del zócalo. No me molestaba. La escoba era mía. Pasada la medianoche apagué las luces, pero no me acosté. Me senté en la silla junto hasta la foto mirando sus bordes borrosos en la oscuridad. No había cámaras encendidas, ni programas espía instalados por alguien preocupado. El silencio no estaba vacío, era espacio. Para el tercer día recibí un solo correo de un abogado que no conocía usando un alias que sí reconocí. El asunto decía solicitud de documento representación en disputa, caso de herencia 47D. No lo abrí. Ya sabía lo que era. Habían empezado a borrar el rastro. Esta vez yo iba un paso adelante. Antes de cerrar la laptop, escribí 3 palabras en un documento de texto sin formato, no más ediciones. Lo guardé en una carpeta nueva, movimiento. Esa noche doblé el recibo arrugado del supermercado, el mismo donde garabateé en el hospital. Lo coloqué de nuevo entre las páginas de los papeles federalistas. Si alguien lo encuentra algún día no explicará nada. Pero probará que lo recordé. No me fui para desaparecer. Me moví hacia mí misma por primera vez. A veces la ausencia te vuelve visible, aunque sea como la pieza que falta para que alguien complete su imagen. El mensaje llegó a media mañana. Una sola frase redactada como una invitación, aunque sonaba más a instrucción. Puedes venir a cenar. Algunos invitados de la iglesia quieren ver a la familia completa. No había saludo ni afecto. Solo logística. Lo leí de nuevo mientras servía el agua. El vapor marcaba líneas lentas en el cristal de la ventana. El sobre que alguna vez guardó mi acta de nacimiento estaba abierto sobre la encimera. Una esquina se había curvado de la última vez que lo sostuve demasiado tiempo con el pulgar apretado justo sobre la palabra hija. Revisé la lista del catering que habían enviado al proveedor del evento reenviada por alguien que no sabía que mi nombre no debía estar en copia. Cada platillo tenía nombre, cada invitado también. El mío no figuraba en ningún lado. Aún así fui. La entrada seguía igual, grietas con musgo, campanitas de viento enredadas como dientes en una mandíbula rota. La luz del pórtico parpadeó una vez al subir el escalón. No toqué la puerta, no hacía falta. Dentro las voces se empujaban unas a otras. Copas de cristal chocaban y la risa de Cambria se elevaba por encima como un silbato que nadie dejó enfriar. Sus tacones golpeaban la duela con un ritmo viejo de esos que antes me hacían sentir que ya llegaba tarde a algo. Me quedé cerca del borde de la sala junto a la ficus de plástico que todavía tenía una hebra de escarcha de hace 2 navidades. Nadie volteó. Cambria ya hablaba cuando lo escuché. Mi hermana sigue en recuperación. No ha vuelto a ser la misma, pero la apoyamos en todo. La familia es primero. El hombre con quien hablaba asintió.
Reconocí su rostro, uno de los donadores que aparecían en la lista pública de la iglesia. Llevaba un pin azul marino en el saco de esos que dan por contribución civil, no por servicio. Encendí la grabadora del teléfono sin sacarlo del bolsillo del abrigo. Una mujer que no conocía me preguntó si había viajado para el evento. Antes de que pudiera responder, mamá se inclinó ligeramente entre nosotras y sonrió con una expresión más grande que el cuarto. Ella siempre ha sido callada. Deja que otros tomen la iniciativa. La cara de la mujer se congeló entre la disculpa y la confusión. La cena pasó sin comentario. Mi asiento fue añadido al final como después de contar los demás. La servilleta no hacía juego. Los cubiertos venían envueltos en una banda de papel, no en lino. Al desenvolverlos, una rasgadura cruzaba justo el centro del cuchillo. Nadie notó cuando salí unos minutos. Dejé el USB de respaldo junto al viejo retrato familiar, ahora editado digitalmente para encajar con la decoración. Mi imagen había sido recortada del lado derecho, donde antes sostenía la manga de papá con ambas manos. Ya no se veía el borde de mi vestido, pero lo recordaba bien. Verde pálido con botones de latón. Tenía bolsillos. De regreso en el comedor, alguien alzó una copa. Cambria se puso de pie rápido, copa en mano, por avanzar con unidad y gracia. El brindis chocó contra su anillo con un tono agudo y desigual. Un hombre de cabello gris y escaso se me acercó cerca del buffet. Lo reconocí de la base, uno de los antiguos líderes de escuadrón de papá. Pensé que había salido del país. Eso nos dijeron. Su voz era suave pero no dudosa. No respondí. Solo le entregué un papel sin nombre, solo una ruta de archivo y una contraseña temporal que caducaría en 48 horas. Miró el papel, luego asintió una vez. Cuando la noche terminaba, mi abrigo seguía colgado intacto en el respaldo de la silla donde lo dejé. Nadie ofreció tomarlo. Ese tipo de silencio no necesita traducción. Ya hablaba con fluidez en cada cuarto al que entré desde que volví. En casa desempaqué el último sobre de la caja ignífuga que guardaba bajo la duela. Dentro había una nota descolorida pero legible con la letra cuadrada de mi papá. Si algún día te piden que desaparezcas, asegúrate de ser tú quien escriba el registro. Aplané el papel bajo una charola de vidrio que había comprado en una tienda de segunda la semana anterior. Tenía un desconchón en una orilla lo justo para atorarse con un hilo, pero sin llegar a cortar la piel. La grabación de la cena se transfirió en menos de 2 minutos, sin ediciones. Solo nombres, afirmaciones, omisiones. Un silencio perfecto justo en el momento en que alguien se refirió a mí como ella, en lugar de Sloan. No la recorté, no le añadí nada. Hay cosas que se entienden mejor cuando se dejan completas. Nadie llamó después, ningún mensaje, ninguna pregunta, ni siquiera para saber si había llegado a casa. Solo se comunican cuando algo falta en su versión de la historia, y esta vez no era yo. No necesitaba hablar, mi silencio ya había entregado la evidencia. La necesidad de ser vista se desvaneció en cuanto entendí que el borrado nunca fue un accidente. Las mañanas empezaron sin despertador. Solo el crujir de las hojas de té sueltas en una lata que guardaba encima del gabinete junto a una fila de tazas blancas idénticas. Siempre elegía la que tenía una astilla. El asa había sido reparada alguna vez con una línea de resina transparente, dejando una costura tenue donde las piezas se habían vuelto a unir. En el centro de archivos militares, mi escritorio estaba entre un archivero abollado y una pared llena de carpetas sin etiquetas. Mi gafete decía S. Archer, sin segundo nombre, sin rango. No lo corregí. El trabajo no requería autorización especial, solo precisión. Mi tarea era extraer segmentos de informes obsoletos, tachar datos personales, ordenar sellos de tiempo y clasificar imágenes sin indexar para digitalizarlas. Nadie preguntó sobre mi pasado. Una vez durante el almuerzo el jefe se inclinó un poco con voz firme pero baja. No necesito tu historial de servicio. Necesito a alguien que haga lo que dice que va a hacer. Asentí una sola vez. Nada más. Por las tardes caminaba en un circuito corto alrededor del parque del vecindario. Graba bajo mis suelas, el mismo ritmo cada vez vueltas a la derecha, en la banca con la tabla rota, pausa cerca del sauce, con la corteza lisa por el viento. No escuchaba música. Dejaba que el silencio se afilara.
El cuaderno que llevaba estaba encuadernado en cuero café cuarteado, las esquinas suaves de tanto empacar, desempacar y volver a guardar. Nunca escribí nombres, solo fechas, símbolos, fragmentos. Las páginas dobladas en ángulos extraños marcaban recuerdos que aún no quería volver a leer. Una sola entrada estaba subrayada 2 veces con tinta verde. Identificación de voz, coincidencia confirmada. Recuperado. Archivado. En casa tenía 3 cosas sobre el escritorio pequeño junto a la ventana, una lámpara con la pantalla chueca, una copia del Código Uniforme de Justicia Militar y el cuaderno. Todo lo demás lo guardaba en el cajón de abajo, excepto el sobre delgado que nunca sellé. Dentro había 3 objetos. Una constancia notariada de la oficina estatal, confirmando que el nuevo nombre ya tenía validez legal. Un correo impreso de Cambria dirigido a una administradora del consejo con una firma que Élava había falsificado. La pixelación alrededor del trazo de la letra G era dispareja. Una tarjeta de memoria no más grande que una uña rotulada a mano con pluma negra, papá, versión final, palabra por palabra. Cuando escuché la grabación semanas atrás no me estremecí. Su voz era más baja de lo que recordaba, más lenta. Si estás oyendo esto, es que llegaron más lejos de lo que imaginé. La grabación terminó con una respiración interrumpida, como si supiera que el tiempo ya no le alcanzaba. Nunca compartí el archivo. No lo necesitaba. La verdad ya no tenía prisa. Solo necesitaba existir. Había una cicatriz en la parte interna de mi muñeca izquierda. Dejé de ocultarla. Las mangas largas se quedaron en el closet. Cuando alguien la notaba una becaria, la miró una vez por demasiado tiempo, sin querer, no la cubrí. Simplemente pasé la página del informe que estaba revisando y seguí. No revisaba redes sociales. No volví a ver los expedientes del tribunal. Dejé de actualizar el rastreador de auditorías. En cambio, pasaba el tiempo leyendo los márgenes escritos a mano, en diarios de campo, olvidados soldados ya retirados sus notas describiendo patrones de polvo en desiertos lejanos o la forma de las nubes antes de un ataque. Cosas que nunca serían archivadas oficialmente, pero que igual importaban. Una vez, mientras guardaba un tomo, encontré un trozo de papel doblado dentro de la contraportada. Decía, ella cargaba prueba no permiso. Lo guardé dentro de mi propio cuaderno sin anotar la fuente. Hay cosas que no están hechas para demostrarse, solo para conservarse. La tetera en casa tenía una pequeña abolladura cerca del pico. Cada vez que silbaba, lo hacía con un tono levemente desafinado, una nota más grave de lo normal. La dejé así. Las imperfecciones conocidas son una especie de mapa. Una mañana me vi reflejada en el espejo del baño de la biblioteca. La luz del techo parpadeó una vez. Me observé no por vanidad, sino para ver si las líneas habían cambiado. Lo habían hecho. Mi mandíbula se veía más firme, la piel alrededor de los ojos menos en guardia. No más joven, solo quieta. El nombre de Cambria ya no resonaba en mis pensamientos. La voz de mi madre también se había apagado. Todavía recordaba con exactitud lo último que me dijo. Hay personas que no saben cómo seguir siendo parte de una familia. No lo dijo con crueldad, y eso lo hizo peor. En el cajón debajo de mi escritorio guardaba algo que nadie más conocía. Una copia del documento original de la herencia firmado de puño y letra de mi papá con 2 testigos de su unidad. La tinta se había corrido ligeramente en una esquina manchada por su agarre zurdo. Mi nombre aparecía ahí junto al de Cambria como co-beneficiaria, sin anotaciones, sin asteriscos. La versión actualizada ya no incluía un segundo nombre, no la imprimí, tampoco la rompí. Permanecía en una carpeta sellada marcada para conservación, nada más. La señora que me rentaba el departamento dejó una nota un día pegada en mi puerta. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Sin prisa. No la firmó. Solo dibujó un pequeño símbolo en la esquina, una brújula. La nota sigue en la puerta del refrigerador. Cubre el imán que antes sostenía una foto familiar. No extraño la foto. Hay una diferencia entre ser borrada y decidir no permanecer. Ya no me explico. Sin defensa. Sin corrección. Ya no camino por el mundo esperando ser reconocida. No vivo para ser validada.
Vivo para no ser borrada de nuevo. Hay un silencio que no busca paz, solo marca el fin del permiso. El sobre no era grueso. Tamaño legal estándar, color crema sin dobleces. Lo coloqué plano sobre la encimera antes de sellarlo. Dentro iban solo 3 objetos. Ninguno necesitaba explicación. El peso no estaba en el papel, sino en lo que ya no quedaba. El primero era una renuncia notariada a la herencia, tecleada con limpieza, firmada sin ceremonia. Una sola línea de firma sin anexos. Mi nombre aparecía solo sin acompañantes. La fecha coincidía con el día que recibí la última llamada del contador de la familia. No devolví el mensaje de voz. La segunda hoja era más breve. Un formulario de baja de residencia emitido por el registro del condado. Había retirado mi nombre del registro del hogar, voluntariamente, de manera oficial. Ya no existía vinculado a esa dirección ni a la línea de dependientes legales. El nombre de mi padre tenía una línea atravesada. El de mi madre decía simplemente jefa de familia. Yo no lo marqué. El tercer objeto era visual, una fotografía que antes colgaba enmarcada sobre el piano familiar. Todos estábamos en uniforme ese día, papá al centro, mamá a la izquierda, Cambria, y yo a los lados. La corté con tijeras por la línea del doblez vertical. La mitad que conservé sigue guardada dentro de mi diario. En mi parte, la mano de papá descansaba levemente sobre mi hombro. Su reloj era visible, la carátula agrietada. Se había negado a cambiarlo durante años. La mitad que devolví mostraba a Cambria y a mamá. Ambas sonriendo, ambas inclinadas hacia el centro. No la recorté, la envié tal cual rota justo por la fractura que había existido mucho antes de que el papel se partiera. Sellé el sobre con cinta. Escribí solo la dirección del despacho legal de la familia, sin remitente, sin nota escrita a mano. La recepcionista lo firmaría, lo pasaría al asistente y llegaría al abogado de mamá antes del mediodía. No rastreó el envío. El collar que usé ese día era sencillo, un dije pequeño, lo bastante discreto para pasar desapercibido, un molde de dólar de arena en plata. Papá me lo había regalado después de mi primera misión. No tenía valor monetario ni grabado, pero la cadena había sido reparada 2 veces. Solo lo toqué una vez mientras sellaba los documentos. Más tarde esa noche sonó el teléfono. Dejé que timbrara 4 veces antes de contestar. No hablé. ¿De verdad piensas llegar tan lejos? La voz de mamá era delgada, no quebrada, solo lejana. Después de todo lo que él te dejó, miré el cajón junto a mi escritorio. El estuche con la medalla naval seguía cerrado, aún envuelto en la tela suave donde lo había guardado. ¿Estás dispuesta a cortar así de limpio? Mi respuesta fue firme. No estoy cortando, solo estoy limpiando lo que nunca fue mío. No respondió. El silencio que siguió fue más preciso que cualquier comentario. Colgué primero. Sobre mi escritorio la carpeta marcada, Preparación Legal Fase 2, seguía intacta. No la abrí. Esa noche organicé los documentos por secciones: auditoría financiera, metadatos de vigilancia y autorizaciones modificadas. Todo etiquetado con fecha y hora encriptado. La caja de la medalla fue lo último. La abrí con lentitud, como si la bisagra pudiera negarse a ceder. Dentro la cinta no se había desteñido. El broche aún funcionaba. La envolví en papel de archivo y la coloqué junto al disco duro portátil y la USB. La caja de seguridad no era grande, pero bastó para guardar la caja, la memoria sellada y el archivo legal sin apretujarlos. Cubrí la base con una servilleta de tela, uno de esos regalos que mi padre solía dar por costumbre. Un escudo militar bordado en una esquina, el hilo ya casi invisible. No hubo lágrimas, ni gestos ruidosos, solo la devolución medida de cosas que ya nadie pedía. En el vestíbulo del banco, una mujer llenaba un formato de transferencia. Su hijo estaba a su lado, columpiando las piernas con una hoja de calcomanías entre las manos. Lo observé un momento. Despegó una con cuidado, la pegó en la esquina de su camiseta y luego levantó la mirada para ver si alguien lo había visto. Nadie lo hizo. Caminando de regreso, pasé frente a una tienda de segunda mano a la que nunca había entrado. En el escaparate, entre abrigos gastados y libros deslavados, había una caja de música en forma de velero.
El mástil estaba roto pegado de nuevo con torpeza. Le faltaba la llave, aún así se mantenía en pie. En el departamento coloqué la única fotografía que quedaba a mi mitad debajo de la esquina del diario. No necesitaba estar a la vista, pero tampoco la escondí. Cambria había enviado un último mensaje la semana pasada. Decía, tenemos que hablar. Ya pasó suficiente tiempo. Sin saludo, sin contexto. No contesté. Técnicamente el mensaje sigue no leído. Pero vi lo suficiente en la barra de vista previa. No querían reconciliarse, solo controlar la narrativa. Tal vez temían lo que yo conservaba, lo que pudiera revelar. ¿Cómo se vería la verdad fuera de su versión? La verdad no amenaza, solo espera, y ya no necesita explicarse. Esa noche al cerrar el cajón metálico, el clic de la cerradura sonó sin resistencia. No lo verifiqué 2 veces. El peso era el correcto. La decisión de enviar el sobre no fue dramática. No fue un cierre. El perdón me pertenece, pero volver nunca fue parte del plan. Algunas mañanas no llegan como comienzos, sino como continuaciones silenciosas de algo que ya no necesita reiniciarse. La tetera hizo un solo clic antes de quedar en silencio. No me apresuré a servir. La taza de cerámica tenía un pequeño desconchón cerca de la base, no lo suficiente para cortar solo lo justo, para recordarme que había sobrevivido más de una mudanza. Dejé de intentar que todo combinara en la cocina. La taza no necesitaba formar parte de un juego. Afuera el cactus se inclinaba hacia una luz que aún no llegaba. Era pequeño, tosco y deliberado. No lo regaba desde hacía 3 días. No se quejaba. Su maceta descansaba chueca sobre el alféizar, apoyada contra una toalla de té que jamás usé para el té. La silla crujió un poco bajo mi peso, no por vieja, sino por costumbre. Dejé de ajustarla semanas atrás. El cojín tenía la forma de mi postura ligeramente hacia adelante, un poco cargada a la izquierda. Había renunciado a corregir mi alineación desde la lesión. La cicatriz bajo mis costillas a veces latía con el frío, pero no ese día. El libro sobre la mesa tenía el lomo resquebrajado. Las páginas suavizadas en los bordes por años de ser volteadas, dobladas, subrayadas. Usaba un lápiz para escribir en los márgenes frases cortas iniciales una fecha. Una esquina tenía una mancha en forma de media luna, café, de otro tiempo, otro lugar, otra versión de mí. En el cajón bajo la mesa solo guardaba un archivo. Una carpeta de papel craft, aplanada cerrada, con un delgado cordón rojo. Lo desaté con el pulgar, saqué el montón de recibos y formularios. Comprobantes de donación todos con mi antiguo nombre legal. La transferencia de activos había sido aprobada en silencio, sin prensa, sin firmas, más que la mía. La parte receptora, una fundación que atendía a veteranos sin familiares cercanos. No pidieron explicación. Entre los papeles había un trozo doblado escrito a mano sin firma. Lo escribí una noche poco después de finalizar los documentos de sesión. La tinta estaba deslavada donde se había filtrado por el doblez. Lo pegué en la pared sobre el escritorio con una cinta de embalaje ya deshilachada en una esquina. Eres real, no eres la versión que ellos inventaron. Ese día no sonó el teléfono. No lo hacía desde hacía semanas. Ya no lo cargaba de cuarto en cuarto. Solo mensajes de servicios, códigos de confirmación, nada personal. Sin cumpleaños, sin invitaciones, sin llamadas equivocadas de números viejos. No había espejo en la cocina. Lo quité después de mudarme sin saber bien por qué. La pared detrás mostraba 2 agujeros pequeños de clavos aún visibles. No los pinté. La camisa que llevaba tenía un hilo suelto en el puño. No lo corté. Se enroscaba contra mi muñeca, atrapando la luz cada vez que movía la taza. El té no tenía azúcar. Ahora lo prefería así. Sin azúcar, sin leche, sin añadidos. Afuera alguien barría la escalera. Un ritmo demasiado preciso para ser casual. Las cerdas resonaban por el pasillo de concreto como argumentos suaves que iban y venían. No abrí la puerta. El cajón al lado de mi cama no tenía fotos. Solo una libreta con fechas, unos audífonos y la esquina recortada de una vieja placa de identificación oxidada en la orilla. No la guardaba por el nombre, sino por cómo el metal se había desgastado con el roce constante contra mi clavícula. No había vuelto hasta la base desde la ceremonia. No me habían contactado de nuevo. Mi última comunicación oficial fue un aviso de cierre de expediente. Final,
sin apelación. El sello en la parte inferior tenía el escudo del departamento grabado pero sin dorado. Los vecinos nunca preguntaron de dónde venía. Pagaba la renta en efectivo, firmaba en letra de molde. El buzón no tenía nombre, solo el número del departamento y una puertita metálica que se trababa un poco al abrirla. Los domingos pasaba frente a una librería que nunca cambiaba su vitrina. El mismo libro de pasta dura de frente. El mismo pájaro de papel doblado con una hoja rasgada suspendido por hilo de pescar sobre una lámpara pequeña. Parpadeaba hasta a veces, pero el foco nunca se había fundido. Una vez pensé en escribir mi nombre en la contraportada de un libro y dejarlo en la lavandería de la esquina. No lo hice. Habría implicado querer ser recordada, y no lo estaba buscando. La lista del súper en el refrigerador tenía solo 3 cosas: arroz, té, cerillos. Había tachado los cerillos. Ya no necesitaba encender nada a mano. Un pequeño desgarre en la cortina había pasado desapercibido por las visitas si es que había habido alguna. Permitía que una sola línea de luz entrara por las mañanas. Yo preparaba el té en torno a eso. No como ritual, solo como ritmo. El calendario en la pared tenía solo una fecha marcada. No era cumpleaños ni aniversario, solo un recordatorio. Primer mes completo, renta recibida. Sin signos, sin subrayar. No había marcos en la habitación, ni certificados, ni sobres sellados de escuelas, ni comités. Lo único prendido en el corcho era un post-it deslavado que decía esta vez sin correcciones. No lo quité. Hubo un tiempo en que la ausencia me asustaba, en que no ser incluida significaba no ser tomada en cuenta, en que su silencio me hacía preguntarme si había hecho algo mal. Pero ahora la ausencia estaba llena, no vacía, y había dejado de medir mi existencia en función de si ellos me notaban. El vapor de la taza ya se había disipado hacía rato. Volví a tomarla no para beber, sino solo para sentir el calor en las palmas. Una curva simple de cerámica, sin inscripción. La volví a dejar sobre el portavasos de madera. La veta se había desgastado formando una espiral con el tiempo, casi como una huella digital. No la centré, la dejé descansar ligeramente de lado exactamente como estaba. Ya no necesito demostrar que existo. Si me recuerdan o no, yo vivo. Aquí dentro de esta quietud, y el no ser vista no me hace menos real.